El capitán Bexitar chasqueó sus mandíbulas, un sonido que generalmente precedía a algo desagradable que le sucedía a otra persona. Hoy, ese otro resultó ser la desafortunada especie que construyó la pequeña nave de transporte, que actualmente avanza con dificultad a través del campo de asteroides 779 Beta. Señor, chilló la oficial de navegación Kill desde su puesto, con ese tono de voz que sugería que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar de la galaxia. La embarcación dañada parece ser humana. Los 4 ojos de Vexatar giraron independientemente, enfocándose en la pantalla táctica. ¿Humanos? ¡Oh, qué deliciosamente aburrido! La incorporación más reciente del universo a la comunidad galáctica y, posiblemente, la más decepcionante. Sin armas naturales, sin blindaje, sin sangre ácida ni habilidades telepáticas. Solo carne rosada y suave caminando sobre 2 piernas, convencida de que era especial de alguna manera. «Excelente», gruñó Vexar, y su voz resonó por todo el puente como una piedra de moler. «Avisa a la manada de caza. Diles que hemos encontrado el postre». La tripulación del puente de la nave Scar Predator, Bone Render, estalló en carcajadas. 12 guerreros Scar, cada uno de casi 3 metros de altura, con garras afiladas como cuchillas y dientes diseñados para desgarrar la carne de los huesos, encontraron la idea de cazar humanos absolutamente graciosa. Después de todo, no era realmente cazar, más bien como ir de compras. «Señor», continuó Kill, con la voz ligeramente temblorosa. «Los sensores de largo alcance indican que la nave humana contiene solo 2 formas de vida, una adulta y otra significativamente más pequeña». Las mandíbulas de Bessar se abrieron de par en par en lo que entre su especie se consideraba una sonrisa. ¿Una pareja reproductora? ¿Quizás? ¡Qué conveniente! Los más jóvenes siempre son más tiernos. El oficial de armas Krex golpeó su consola con un puño descomunal, provocando que varios miembros más pequeños de la tripulación dieran un respingo. Finalmente, me cansé de perseguir a esos mercaderes alaranos. Apenas ofrecen resistencia, y su carne sabe a atmósfera reciclada. «Vamos, vamos», reprendió Krex a Vexar, aunque su tono sugería que se estaba divirtiendo muchísimo. «¿Dónde está tu sentido del deporte? A veces las mejores comidas son las que no te ven venir». La nave de transporte humano, designada Suerte, según sus marcas algo optimistas en el casco, continuó su desesperado vuelo a través del campo de asteroides. Con una columna de humo saliendo de su motor de babor, se deslizaba entre las rocas flotantes con la gracia de un pez moribundo. Vexar tuvo que admirar su tenacidad, aunque al final fuera inútil. «Evaluación táctica», ordenó. El oficial subalterno Sis activó las pantallas holográficas, sus 6 brazos trabajando frenéticamente en múltiples interfaces. Transporte humano, nave civil clase Meridian, escudo ligero, sin sistemas de armas detectados. La trayectoria actual sugiere que intentan alcanzar la baliza del sistema interior. Y sus probabilidades de éxito son de aproximadamente el 0,003%, señor. Su motor fallará en la próxima hora estándar. Vexatar asintió con aprobación. «Excelentes probabilidades. Disfruto mucho de la certeza en mis expediciones de caza». Lo cierto era que Scar había estado cazando humanos por deporte en este sector durante casi 2 años estándar. Las criaturas eran presa ridículamente fácil. Sin garras, colmillos, sacos de veneno ni armadura natural. Ni siquiera podían ver bien en la mayoría de los espectros de luz. La especie más sobrevalorada de la galaxia, según la opinión profesional de Vexatar. «Señor», anunció Kill. «Recibimos una señal de socorro de la nave humana». «¡Qué valioso!», reflexionó Vexar. «Transmítala. Me vendría bien algo de entretenimiento antes del plato principal». Los altavoces del puente crepitaron y una voz humana femenina llenó el aire. El traductor universal tuvo algunas dificultades para asimilar el tono emocional, pero el mensaje fue bastante claro. «Habla la capitana Sarah Blackthorne de la nave de transporte Lucky Break. Estamos experimentando una falla crítica del motor y solicitamos asistencia inmediata. Tenemos un niño a bordo». «Repito, tenemos un niño a bordo». El puente se quedó en silencio por un momento antes de estallar en otra oleada de risas. «¿Un niño?», resolló Krax entre risas. «Oh, esto cada vez mejora». Vexatar levantó una mano con garras para pedir silencio. «Abre un canal de respuesta». Se aclaró la garganta con un sonido como de metal rechinando. «Capitán Blackthorne, soy el capitán Vestar de la nave Scar, Bone Render.
Hemos recibido su llamada de socorro y nos complace ofrecerle nuestra ayuda. Gracias a Dios, respondió con alivio. Estamos transmitiendo nuestras coordenadas. Nuestro motor está fallando rápidamente. Sí, respondió Vexar con suavidad. Ya lo veo. No se preocupe, capitán. Estaré con usted en breve. Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Comience la aproximación. Formación de caza estándar. Los quiero vivos cuando abordemos. Sir Kill se aventuró con cuidado. ¿Qué hay de la ley galáctica? ¿Atacar naves civiles es técnicamente qué? ¿Oficial de navegación? La voz de Vexar se convirtió en un susurro peligroso. Técnicamente ilegal. Técnicamente incorrecto. Dime, Chill, ¿quién exactamente nos va a denunciar? ¿Los humanos? ¿La tripulación del puente estalló en carcajadas? La broma nunca pasó de moda. Los humanos eran tan nuevos en la civilización galáctica que la mayoría de las especies apenas reconocían su existencia. ¿Quién creería su palabra contra la jauría de caza de un Scar? Timonel, llévenos junto a su nave. Cracks, preparen grupos de abordaje. Quiero un captura, no mata. Una presa viva es mucho más interactiva. El golpe de suerte continuó su inútil vuelo mientras el esqueleto óseo acortaba distancias. A través de la enorme pantalla, Vexar podía ver la nave humana con mayor claridad. Las marcas de quemaduras en el casco contaban la historia de su reciente encuentro con piratas, aunque aparentemente habían logrado escapar de ese destino. Desafortunadamente para ellos, solo habían lo inevitable. Señor, gritó Sis, detecto una señal de energía inusual de la nave humana. Es difícil de clasificar. La atención de Vexar se agudizó. Inusual, ¿por qué? Las lecturas no se parecen a nada en nuestra base de datos. Es casi como energía biológica, pero amplificada de alguna manera. Muy débil, pero definitivamente presente. Sistema de armas oculto. Negativo, señor. La señal es demasiado orgánica, casi como una forma de vida, pero la emisión de energía es preocupante. Vexar hizo un gesto de desdén. Probablemente solo sus primitivos sistemas de soporte vital. Fallando. Los humanos son conocidos por su ingeniería de mala calidad. El esqueleto se acercó, su cuerpo depredador empequeñeciendo la pequeña nave de transporte. Vexar casi podía saborear la victoria. 2 humanos más para la colección. Y si el más pequeño era de hecho un el joven, los mercados de Boran Prime pagaban excepcionalmente bien por los especímenes jóvenes. Preparen abrazaderas magnéticas, ordenó, y grietas. Asegúrense de que sus equipos lo entiendan. Quiero que respiren cuando los llevemos a bordo. Entendido, señor, retumbó Cracks, su enorme cuerpo ya dirigiéndose hacia la esclusa de aire. Pero mientras el esqueleto extendía su tubo de acoplamiento hacia el golpe de suerte, ninguno de los tripulantes de la cicatriz notó la tenue señal de energía biológica que Sis había detectado, comenzando a aumentar. En las profundidades de la nave humana, algo se agitaba. Algo que se había conformado con dormir plácidamente durante el largo viaje hasta que el sonido de los depredadores llegó a sus sensibles oídos. En la pequeña bodega de carga de la nave de transporte, acurrucado junto a una niña humana de 10 años llamada Meera Soulis, algo abrió un ojo oscuro e inteligente. La cicatriz estaba a punto de descubrir que los humanos, a pesar de su aparente inofensividad, tenían un talento particular que los hacía verdaderamente peligrosos. Poseían una inexplicable capacidad para hacerse amigos de las criaturas más aterradoras de la galaxia conocida, y el mejor amigo de Meera acababa de despertar de su siesta. El capitán Sarah Blackthorne revisó el arnés de seguridad de su hija una vez más, con las manos ligeramente temblorosas. El motor fallaba más rápido de lo que había previsto, y la respuesta de la nave que se acercaba le había helado las venas. Algo en esa voz alienígena había sonado. Mal. Depredador. Mamá, susurró Meera, con sus brillantes ojos azules abiertos de par en par por la preocupación. ¿Por qué parece molesto Buster? Sarah miró hacia la bodega de carga donde se alojaba la mascota de su hija durante el vuelo. La unidad de contención estaba clasificada para fauna peligrosa de clase 7, aunque siempre le había parecido algo excesivo. Claro, Buster era protector, pero había estado con Meera desde que tenía 5 años. Era prácticamente un miembro de la familia. Un sordo retumbó desde la bodega de carga. No era exactamente un gruñido, sino algo más profundo.
algo que hizo vibrar ligeramente el casco de la nave. Probablemente solo presiente que estamos en problemas, cariño, dijo Sara, aunque su voz delataba su creciente inquietud. A través de la ventana, la nave alienígena parecía más grande. Era enorme, fácilmente 10 veces más grande que su transporte, con un diseño de casco que parecía específicamente creado para, intimidar. Puertos de armas bordeaban sus costados como dientes de depredador, y la estética general gritaba: «Aquí no pasa nada bueno». El estruendo de la bodega de carga se hizo más fuerte. «Mamá», dijo Meera en voz baja. «Creo que Buster quiere irse». A Sara se le heló la sangre. «No, cariño. Buster necesita permanecer en su unidad de contención. Conoces las reglas de los viajes espaciales». Pero mientras lo decía, pudo oír el inconfundible sonido de enormes garras arañando el acero de titanio reforzado. Buster no estaba nada contento con la situación actual. El tubo de acoplamiento de la nave alienígena se conectó con el casco, y Sara sintió el golpe de suerte bajo las abrazaderas magnéticas. Fuera lo que fuese que estuviera a punto de suceder, era demasiado tarde para escapar. Desde algún lugar de los sistemas de la nave, pudo oír el siseo distintivo de una esclusa de aire al ser anulada. El abordaje había comenzado. En el puente del esqueleto, Bexitar observó con satisfacción cómo sus grupos de abordaje entraban en la nave humana. A través de la pantalla táctica, pudo ver las señales de calor de los dos humanos apiñados en lo que parecía ser la zona del puente. «Cracks, informen», ordenó. «Abordaje exitoso, señor». No se encontró resistencia. «Parece que los humanos nos están esperando». «Excelente. Tráelos a bordo. Y Cracks, recuerda lo que dije sobre mantenerlos respirando». «Entendido, señor». «Aunque, señor, hay algo extraño. Estoy detectando una gran forma de vida en su bodega de carga. Las lecturas de energía son significativas». Bexar frunció el ceño. «Defina significativo». «Bueno, señor, si no lo supiera, diría que se trata de una amenaza biológica de clase 7. Pero eso es imposible. Los humanos no viajan con fauna peligrosa. Probablemente con sus reservas de alimentos», descartó Vestar. «Se sabe que los humanos tienen ganado vivo. Compruébenlo después de asegurar los objetivos principales». Lo que Bexar no sabía, lo que ninguno de los cicatriz podría haber sabido, era que los humanos tenían una relación única con los depredadores más peligrosos de su galaxia. Mientras otras especies huían de las amenazas de clase 7, los humanos tenían la inexplicable tendencia a adoptarlas como mascotas. Y había muy pocas criaturas en la galaxia conocida que se consideraran más peligrosas que un tejón de miel terrano adulto, especialmente uno cuyo pequeño humano favorito estaba siendo amenazado por alienígenas con dientes afilados e intenciones hostiles. En la bodega de carga del Lucky Break, Buster abrió ambos ojos y comenzó a evaluar la situación. Amenazas a bordo de su nave humana. Entidades desconocidas con feromonas agresivas. Firmas. Su agudo oído captó el ritmo cardíaco acelerado de su pequeño humano a 2 cubiertas de distancia. Buster tenía tolerancia cero con cualquier cosa que perturbara a su humano. La unidad de contención, clasificada para fauna peligrosa de clase 7, había sido diseñada por ingenieros que nunca se habían encontrado con un Oneyer en modo de protección total. La construyeron basándose en especificaciones teóricas y observaciones de laboratorio. No habían tenido en cuenta la determinación absoluta y obstinada de una criatura terrestre que había evolucionado junto a leones, hienas y cosas que chocaban en la noche africana. Buster examinó las paredes de acero de titanio reforzado de su prisión. Luego examinó el mecanismo de cierre electrónico. Luego examinó las medidas de seguridad de respaldo. Tras una cuidadosa consideración, decidió que ninguno de estos obstáculos era particularmente relevante para sus objetivos actuales. La unidad de contención duró aproximadamente 4,7 segundos contra 20 kilogramos de furia concentrada, garras afiladas como cuchillas y un completo desprecio por las leyes de la física. En el puente del Lucky Break, Sara escuchó un sonido que esperaba no oír nunca durante un vuelo espacial. El distintivo chirrido de desgarrando el metal, seguido inmediatamente por la computadora de la nave anunciando con su voz enloquecedoramente tranquila: brecha de contención detectada en la bodega de carga 7.
Se ha liberado una amenaza biológica de clase 7. Por favor, mantengan la calma y sigan los protocolos de emergencia. Oh, no, susurró Sara. Mamá, dijo Meera, con la inocente confianza que solo poseen los niños. Creo que Buster quiere recibir a nuestros visitantes. Del pasillo que conducía a la bodega de carga llegó un sonido indescriptible. Era en parte un gruñido, en parte un chillido, y en parte algo que sugería que las leyes de la naturaleza eran más bien directrices. En fin, el primer miembro del grupo de abordaje de Scar que se topó con Buster duró más que la unidad de contención, casi 6 segundos. Sus gritos resonaron por los sistemas de comunicación de la nave, proporcionando información en tiempo real a ambas tripulaciones sobre el momento exacto en que un superdepredador de 3 metros de altura descubrió que el tamaño no significaba absolutamente nada para una criatura que una vez se había enfrentado a un rinoceronte adulto. La voz de Crex Bexar crujió en la calma. «Informe. ¿Qué ocurre allí, señor?», respondió Crex, cada vez más asustado. «Parece que hemos tenido una complicación del DOT». El sonido de disparos resonó por el comunicador. Sistema, seguido inmediatamente por más gritos. ¿Qué clase de complicación?, exigió Bexatar. Del tipo que parece inmune a los rifles de plasma, señor. Otro grito, este notablemente más agudo, sugirió que un segundo miembro del grupo de abordaje había conocido a Buster. La voz de Sir Kill era apenas un susurro. Esas lecturas de energía de la nave humana están subiendo. ¿Cuánto? Nivel de amenaza de clase 12, señor, y subiendo. Bexar miró la pantalla táctica con creciente horror. ¿Clase 12? Eso estaba reservado para cosas como bestias de batalla Borton y serpientes de guerra Alarán, no mascotas en naves de transporte humanas. Crex, retrocede, repito, retrocede inmediatamente. Pero la respuesta de Crex se perdió en el sonido de algo que podrían haber sido garras contra el blindaje del casco. Si las garras pudieran doblar el acero reforzado como plástico blando. Con un golpe de suerte, Meera pegó la cara a la ventana y sonrió. «Mira, mamá», dijo alegremente. «Buster está protegiendo. Nosotros». Sara miró hacia donde señalaba su hija y sintió que le temblaban las rodillas. A través de la esclusa de aire que la conectaba, pudo ver el interior de la plataforma de embarque de la nave alienígena. Lo que vio allí requeriría una terapia exhaustiva para olvidarlo. Buster se había topado con 7 guerreros Scar. La palabra clave era había. El Oneyer se sentó tranquilamente en medio de la carnicería, limpiándose metódicamente la sangre de las garras. Cuando notó que Meera lo observaba, levantó la vista y emitió un sonido que casi seguramente era su versión de «No te preocupes, pequeño humano. Todo está bajo control». 20 metros de corredor alienígena a sus espaldas sugerían que su definición de bajo control podría necesitar algún refinamiento. «Señor», la voz de Six rozaba el pánico. «La amenaza biológica ha entrado en nuestra nave. Se dirige hacia el corredor principal». Los 4 ojos de Bexatar se abrieron de par en par. «Sellad todos los mamparos. Protocolos de emergencia ahora». Pero era demasiado tarde. Buster había encontrado el camino hacia el esqueleto y se había formado opiniones muy firmes sobre las especies que amenazaban a su humano favorito. Los Scar estaban a punto de descubrir por qué los tejones de miel se consideraban fauna peligrosa de clase 7 y por qué los humanos, a pesar de su aparente inocuidad, eran la única especie lo suficientemente loca como para tenerlos como mascotas. Las bocinas de emergencia a bordo del esqueleto sonaron con la urgencia típicamente reservada para las brechas de casco y las fusiones de reactores. El capitán Bexar descubrió que ninguno de esos escenarios parecía tan aterrador como la situación actual. Una bola de 20 kilogramos de violencia concentrada estaba desmantelando sistemáticamente a su tripulación, un guerrero a la vez. «Informe de situación», ladró, aunque una parte de él realmente no quería saberlo. «Señor», tartamudeó el oficial Six, con los 6 brazos temblando mientras manejaba la consola táctica. «La amenaza biológica ha penetrado las secciones 7 a 12. El recuento actual de bajas es de, bueno, todas, señor. Todas. Todas las que se encontraron con ella». «Sí, señor». La criatura parece estar moviéndose hacia el puente con considerable entusiasmo. A través del sistema de cámaras interno de la nave, Bexar observó con creciente horror cómo Buster se abría paso metódicamente por el pasillo.
Eloney Badger se detenía de vez en cuando para examinar su obra, inclinando la cabeza con la clase de satisfacción profesional que suele reservarse para los artistas que contemplan sus obras maestras terminadas. ¿Qué demonios es esa cosa?, preguntó el oficial de armas Krex, con la voz ligeramente quebrada. Según la base de datos, respondió Kill, con las mandíbulas castañeteando nerviosamente. Está catalogado como Mellifera capensus. Nombre común, tejón de miel. Originario del continente africano de la Tierra. ¿Un tejón? La voz de Bexar se elevó 3 octavas. Mi tripulación está siendo eliminada sistemáticamente por algo llamado tejón. La base de datos indica que los tejones de miel miden aproximadamente 65 centímetros de largo y pesan unos 20 kilogramos. Continuó la matanza, aparentemente encontrando consuelo en datos y cifras. Se alimentan principalmente de insectos, pequeños mamíferos, ¡ay, Dios mío!, lo que indican las notas dietéticas. También cazan serpientes venenosas, asaltan colmenas defendidas por miles de insectos que pican y se les ha observado atacando con éxito a criaturas 20 veces más grandes que ellos. La evaluación del comportamiento indica, y cito textualmente, los tejones de miel poseen una indiferencia casi sobrenatural al dolor, las heridas y la muerte. No se retiran. No se rinden. No negocian. Un nuevo sonido resonó por los pasillos de la nave, no un grito esta vez, sino el inconfundible ruido de mamparos reforzados al ser desprendidos como cáscaras de fruta. Señor, anunció Sis con la calma que precede a un colapso psicológico total. Ha llegado al nivel del puente. Besitar miró a su tripulación, cada uno haciendo su mejor imitación de alguien que ansiaba estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Sellad el puente. Protocolos de máxima seguridad. Señor, con respeto, señaló Hill, los protocolos de máxima seguridad no lo ralentizaron en absoluto. Ha estado tratando nuestros mamparos como sugerencias decorativas. Los rasguños se acercaron, acompañados de lo que solo podría describirse como el equivalente a un zumbido en Oneir. Buster aparentemente disfrutaba de su trabajo. Señor, se escuchó una nueva voz por el sistema de comunicación, aunque esta era claramente humana. Soy el capitán Blackthorn del Lucky Break. Creo que debemos negociar los términos. Besitar prácticamente se abalanzó sobre los controles de comunicación. Términos. Términos. Su criatura está asesinando a mi tripulación. Corrección. La voz de Sarah se mantuvo enloquecedoramente tranquila. Buster está defendiendo a mi hija de lo que percibe como una amenaza, que para ser justos, lo eres. Cántala. Ordénale que se detenga. Una pausa, luego casi con suavidad. Capitán Bexar, creo que ha habido un malentendido fundamental sobre la relación entre los humanos y sus mascotas. ¿Qué clase de malentendido? No les damos órdenes. Les pedimos amablemente y esperamos que cooperen. Los arañazos cesaron. A través de las ventanas blindadas del puente, Bexitar pudo ver el pasillo que se extendía más allá. 2 ojos oscuros lo observaban con la clase de inteligencia que sugería que su dueño estaba calculando la ruta más eficiente a través de cualquier obstáculo que se interpusiera entre él y sus objetivos. Buster había encontrado el puente. Sin embargo, continuó Sarah, Buster suele ser razonable. Si nos devolviera a nuestra nave y nos dejara en paz, podría convencerse de que ya no representa una amenaza. Podría convencerse. Es bastante independiente. En realidad, es más una sugerencia que una orden. Las puertas del puente, clasificadas para resistir el fuego directo del cañón de plasma, comenzó a ceder. Esto es imposible, gritó Bexitar. Nada tan pequeño debería poder. Su protesta fue interrumpida cuando una de las puertas simplemente se derrumbó, revelando a Buster sentado tranquilamente en el umbral. Eloney Badger inspeccionó el puente con el aire de un inspector de propiedades tomando notas sobre las mejoras necesarias. La tripulación de Scar se pegó a la pared del fondo, lo que habría sido más efectivo si ésta no hubiera estado a unos 3 m de una criatura que aparentemente podía cruzar cualquier distancia en un abrir y cerrar de ojos. La mirada de Buster se fijó en el capitán Bexar, y su expresión adoptó lo que solo podría describirse como una indagación cortés, como si dijera, ¿eres tú quien amenaza a mi humano? Bien, Bayer, aventuró Bexar. La expresión de Buster sugería que esa no era la respuesta correcta. Señor, susurró Kill. Quizás deberíamos considerar la oferta del capitán Blackthorne. ¿Quiere usted negociar con terroristas, señor? Con todo respeto, no creo que el tejón entienda el concepto de negociación.
Esta evaluación resultó precisa cuando Buster se puso de pie y comenzó a caminar hacia Vexar con el ritmo pausado de alguien que tiene todo el día y varias ideas creativas sobre cómo pasarlo. Esperar. Vexitar levantó las manos. Capitán Blackthorne, aceptamos sus términos. Excelente, dijo la voz de Sara. Buster, cariño, los amables extraterrestres nos van a soltar. Buster hizo una pausa y miró hacia la consola de comunicaciones, con la cabeza inclinada, pensativo. Luego volvió a mirar a Vexar con una expresión que claramente transmitía: más vale que esto no sea una trampa. Ahora liberamos las abrazaderas de acoplamiento, anunció Vexitar con voz apenas un chillido. Maravilloso. Buster, ven a casa ahora. Meera quiere darte un regalo. Al oír el nombre de su humano favorito, la actitud de Buster cambió por completo. El aterrador depredador desapareció, reemplazado por algo que parecía casi adorable. Emitió un sonido que probablemente O'Neill pidió. Oh, vaya, golosinas, y trotó de vuelta hacia la esclusa de aire con el entusiasmo de un cachorro. El puente quedó en silencio, salvo por el sonido de múltiples cicatrices que intentaban recordar cómo se suponía que debía funcionar la respiración. Señor, logró decir finalmente Six. La embarcación humana solicita autorización para partir. Concedido, graznó Vexar. Concedido de inmediato. De hecho, que tengan una escolta, una guardia de honor ceremonial, lo que sea para que estén contentos. A través de la pantalla, observaron cómo el Lucky Break se alejaba cojeando hacia la baliza del sistema interior, con humo aún saliendo de su motor dañado, pero con su tripulación perfectamente viva. Señor, se aventuró a preguntar Kill con cautela. ¿Qué le decimos al mando sobre esto? Vexitar consideró la pregunta. ¿Cómo se explicaba que la mascota de un solo niño humano había diezmado sin ayuda de nadie una manada de cazadores Garex? ¿Cómo se transmitía que los recién llegados supuestamente inofensivos de la galaxia viajaban con criaturas que trataban a los depredadores de ápice de 3 metros de altura como si fueran pequeñas molestias? No les decimos nada, decidió finalmente. Reportamos un problema en el motor, una pequeña avería técnica que requirió reparaciones extensas. Y las bajas de la tripulación, el accidente de entrenamiento, muy desafortunado. Estas cosas pasan. La tripulación del puente asintió en señal de comprensión. A veces la verdad era demasiado absurda para los informes oficiales. Sir Crex tomó la palabra, con la voz aún temblorosa. ¿Qué pasará con los futuros encuentros humanos? Las manadas de caza los han estado atacando en 3 sectores. Vexar pensó en esto cuidadosamente, en los tejones de miel y su aparente indiferencia hacia el orden natural del universo, en la forma casual en que la madre humana había discutido sobre la mascota de su hija, como si 20 kilogramos de furia concentrada fueran una carga perfectamente normal para un transporte familiar. Envíen un mensaje a todas las naves Scar, ordenó. Hay que evitar a los humanos. Prohibición total de compromiso. Señor, pero el reglamento de caza lo establece claramente. Las normas de caza, interrumpió Vexitar, no tenían en cuenta la posibilidad de que las especies presa pudieran viajar con amenazas biológicas de clase 12 como mascotas familiares. Hizo una pausa, mirando fijamente las estrellas donde se había desvanecido el golpe de suerte. Además, añadió en voz baja, sospecho que los tejones melíferos no son lo peor que los humanos pueden tener como mascotas. Mientras tanto, a bordo del Lucky Break, Meera le estaba dando a Buster el regalo prometido, mientras que Sara trabajaba frenéticamente para mantener sus motores dañados funcionando el tiempo suficiente para llegar a la siguiente estación. Mamá, dijo Meera mientras rascaba detrás de las orejas de Buster. ¿Por qué esos extraterrestres le tenían tanto miedo a Buster? Él no da miedo. Sara miró a su hija, luego al tejón melero, que en ese momento ronroneaba. Como una motosierra peluda y parecía tan amenazador como un peluche. Bueno, cariño, creo que simplemente no entendieron que Buster es un buen chico. El mejor chico. Meera estuvo de acuerdo y abrazó a su mascota. ¿Verdad que sí, Buster? Buster emitió un ronroneo de satisfacción y se dispuso a echarse una siesta. Proteger a su humano era un trabajo agotador, pero alguien tenía que hacerlo. A 3 sectores de distancia, la noticia comenzó a extenderse por el inframundo galáctico. Advertencias susurradas en los bares de los puertos espaciales y transmitidas a través de redes criminales encriptadas. Una nueva norma adoptada con sorprendente rapidez y aceptación universal. Jamás te metas con los humanos.
Las advertencias explicaban que no era que los humanos fueran particularmente peligrosos. Individualmente, permanecieron tan inofensivos como siempre, pero tenían la peculiar costumbre de hacerse amigos de las criaturas más absolutamente aterradoras de la galaxia conocida. Y esos amigos tenían opiniones muy fuertes sobre las personas que amenazaban a sus humanos. El Departamento de Xenobiología del Consejo Galáctico comenzó a recibir solicitudes urgentes de evaluaciones actualizadas de las amenazas que representan diversas especies terrestres. Palabras como perro, gato y ganso comenzaron a aparecer en las listas de vigilancia junto con los riesgos biológicos tradicionales. Cuando los investigadores descubrieron que los humanos también habían domesticado criaturas llamadas osos en algunas regiones, el Consejo consideró seriamente elevar la clasificación de amenaza de la humanidad. Cuando se enteraron de las relaciones humanas con criaturas llamadas delfines y pulpos, varias especies comenzaron a presionar para que se establecieran protocolos de cuarentena inmediatos en torno al sistema del alma. Y cuando algún desafortunado becario cometió el error de buscar algo llamado ganso canadiense, la División Galáctica de Evaluación de Amenazas Biológicas tuvo que tomarse un día de baja por enfermedad colectiva. Pero nada de eso era preocupación de Meera. Era simplemente una niña de 10 años con su mascota, el tejón melero, viajando por la galaxia y haciendo amigos donde quiera que iban, quisieran o no esos amigos. 6 meses después, el capitán Bexitar recibió un informe de los monitores del espacio profundo. Se había avistado una nave diplomática humana en el borde exterior, escoltada por lo que parecía ser una pequeña flotilla de naves de diversas especies. La formación fue pacífica, incluso festiva. El informe señalaba que la nave tripulada emitía un mensaje sencillo en todas las frecuencias. Meera Soulis, embajadora de la paz galáctica a bordo del transporte. Buen chico. Viajando con inmunidad diplomática total y su apoyo emocional Oney Badger. Bexitar borró el informe sin leer el resto. Algunas cosas es mejor dejarlas en el anonimato. En las profundidades del espacio, a bordo de una nave con el nombre más optimista de la galaxia, una niña y su mejor amiga continuaban su viaje entre las estrellas. Detrás de ellos, dejaron un rastro de especies que habían aprendido una lección importante sobre las suposiciones, la subestimación y el increíble peligro de amenazar algo que un niño humano consideraba familia. La galaxia era un lugar vasto, lleno de maravillas y terrores inimaginables, pero nunca había presenciado nada parecido a la amistad entre una niña humana y su abuela. Y, francamente, no estaba del todo segura de estar preparada para lo que venía después.